Bienvenidos a este video sobre el dios griego Poseidón, el señor de los mares y los terremotos. Según la mitología griega, Poseidón era hijo de Cronos y Rea, quienes eran titanes. Cronos, el padre de Poseidón, había sido advertido por su propio padre, Urano, de que uno de sus hijos lo derrocaría, por lo que decidió devorar a sus hijos para evitar que esto sucediera. Sin embargo, su esposa Rea logró salvar a Zeus, Hades y Poseidón al esconderlos en lugares secretos. Cuando Zeus finalmente logró derrocar a su padre y se convirtió en el nuevo rey de los dioses, él, Hades y Poseidón decidieron dividir el mundo entre ellos. Zeus se quedó con el cielo y el trueno, Hades con el inframundo y los muertos, y Poseidón con el mar y los terremotos. De esta forma, Poseidón se convirtió en uno de los 12 dioses olímpicos y en uno de los más poderosos de la mitología griega. Además de ser el dios del mar y los terremotos, Poseidón también era el dios de los caballos, lo que se cree que se debe a su conexión con los caballos salvajes que vivían en las regiones costeras de Grecia. También se le consideraba un dios protector de los marineros y pescadores, y se le ofrecían sacrificios y oraciones para asegurar un viaje seguro y una buena pesca. Es interesante mencionar que, según algunas versiones de la mitología, Poseidón era el esposo de Anfitrite, una diosa del mar y la madre de sus hijos. Sin embargo, también se le atribuyen numerosos hijos fuera del matrimonio, incluyendo a Teseo, el famoso héroe de Atenas. Continuando con el video, les explicaré un poco más sobre los principales poderes de Zeus. Control sobre las aguas, como dios del mar. Poseidón tenía el poder de controlar las aguas y las criaturas marinas. Podía provocar tempestades, crear olas gigantes, controlar los vientos marinos y provocar maremotos. También podía convocar a seres marinos para que le obedecieran, como delfines y caballos de mar. Poder sobre los terremotos. Poseidón también era el dios de los terremotos, lo que significaba que tenía la capacidad de provocarlos y controlarlos. Según la mitología griega, Poseidón causaba los terremotos agitando su tridente debajo de la tierra. Creación de manantiales. Se dice que Poseidón fue responsable de crear muchos manantiales de agua dulce en la tierra. En algunas leyendas, se cuenta que, con un golpe de su tridente, hizo brotar un manantial de agua en el sitio donde cayó el objeto. Control del clima. Además de controlar las aguas, Poseidón tenía el poder de influir en el clima. Se dice que era capaz de crear tormentas, lluvias torrenciales y calmar el viento. Transformaciones. Poseidón tenía la habilidad de transformarse en diferentes formas, incluyendo animales y objetos. Por ejemplo, en algunas historias se lo describe convirtiéndose en un toro, un caballo o un delfín para escapar o cumplir con sus propósitos. Conocimiento divino. Como Dios, Poseidón tenía acceso al conocimiento divino. Se dice que podía ver el pasado, el presente y el futuro, y que podía conocer los secretos de las personas. En resumen, los poderes de Poseidón incluyen el control de las aguas, los terremotos y el clima, la creación de manantiales, la transformación y el conocimiento divino. Debido a la importancia de Poseidón hay muchas leyendas y mitos que lo involucran. Aquí te presento algunos de los más famosos. Competencia con Atenea por la ciudad de Atenas. Según la leyenda, Poseidón y Atenea compitieron por la ciudad de Atenas. Atenea plantó un olivo y Poseidón hizo brotar una fuente de agua salada. Los ciudadanos de Atenas eligieron el olivo, lo que enfureció a Poseidón, quien les envió un terremoto. Creación del caballo. Se dice que Poseidón creó el caballo, su animal sagrado, al golpear el suelo con su tridente y hacer brotar un manantial de agua dulce que se convirtió en un caballo. Los hombres quedaron fascinados por la belleza del animal y lo domesticaron. Amor por la sacerdotisa de Atenea. Poseidón se enamoró de una sacerdotisa de Atenea llamada Medusa. En una versión de la leyenda, Atenea castigó a Medusa por enamorar a Poseidón convirtiéndola en un monstruo cuya mirada podía convertir a las personas en piedra. Hijo con la mujer del rey. En otra leyenda, Poseidón se enamoró de la reina Anfitrite pero ella no lo correspondió. Entonces, se enamoró de la mujer del rey Minos, y juntos tuvieron un hijo, el Minotauro. Venganza contra Odiseo. En la Odisea de Homero, Poseidón se enoja con Odiseo y le impide regresar a casa después de la guerra de Troya.
Odiseo había herido al hijo de Poseidón, el cíclope Polifemo, y como venganza, Poseidón creó una tormenta y lo hizo naufragar en su camino de regreso a casa. Estos son solo algunos de los muchos mitos y leyendas que involucran a Poseidón en la mitología griega. Poseidón fue una figura muy importante en la mitología y la religión griega, y su culto se extendió a lo largo de toda la antigua Grecia y más allá. A continuación, te hablo un poco más sobre su influencia y culto. Adorado como dios del mar, Poseidón era el dios del mar, lo que lo convertía en una figura muy importante para los marineros, pescadores y viajeros. Se le ofrecían sacrificios y oraciones para pedir protección y buenas condiciones en el mar. En muchos puertos griegos se construyeron santuarios en su honor. Asociado con la prosperidad, en algunas regiones, Poseidón era visto como un dios de la fertilidad y la prosperidad. Se creía que su poder sobre las aguas influía en la productividad de los cultivos y en la prosperidad de las ciudades costeras. Representado en el arte, Poseidón fue una figura común en el arte y la literatura de la antigua Grecia. Se lo representaba con frecuencia con su tridente, montando un carro tirado por caballos o rodeado de seres marinos. Mitología y religión, como dios de gran poder y influencia, Poseidón aparece en numerosos mitos y leyendas, tanto como protagonista como en un papel secundario. También se le atribuían muchos milagros y eventos sobrenaturales, lo que lo convertía en una figura muy venerada. Templos y rituales, en la antigua Grecia, se construyeron templos y se ofrecieron sacrificios en honor a Poseidón. Algunos de los templos más famosos incluyen el Templo de Poseidón en el Cabo Unión, el Templo de Poseidón en Pistem, Italia, y el Templo de Poseidón en Tenea, Grecia. La influencia de Poseidón en la cultura y la religión de la antigua Grecia fue muy significativa, y su culto se extendió por todo el mundo griego. Como dios del mar, fue especialmente importante para los marineros y pescadores, y su papel como dios de la fertilidad y la prosperidad lo convirtió en una figura venerada en muchas otras áreas de la vida. En conclusión, Poseidón fue una figura muy importante en la mitología y la religión griega. Como dios del mar y de la fertilidad, su influencia se extendió a lo largo de toda la antigua Grecia y su culto se mantuvo durante siglos. Sus mitos y leyendas continúan siendo fuente de inspiración y fascinación para muchas personas en la actualidad. En mi opinión, la figura de Poseidón es un ejemplo fascinante de cómo la cultura y la religión se unen para crear mitos y leyendas que nos ayudan a entender y procesar el mundo que nos rodea. La imagen del dios del mar, poderoso y majestuoso, sigue siendo una fuente de inspiración. En definitiva, la figura de Poseidón es una parte integral de la mitología griega y una figura venerada por muchas personas a lo largo de la historia. Desde su papel como dios del mar hasta su asociación con la fertilidad y la prosperidad, su influencia y culto han dejado una huella duradera en la cultura occidental. Esperamos que este video te haya permitido conocer un poco más sobre este fascinante dios griego. Gracias por vernos.